miles de almas habrá ganado Pablo para Cristo. ¿Y nosotros cuántas almas hemos ganado para Cristo? A ver. Una. Ya se ganó. Ya me estoy ganando chico. Vaya. Bien. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser inteligentes en el Evangelio, ¿o no? O pasar ahí desapercibidos en la iglesia, no servimos en la iglesia, no hacemos nada, no hermanos, hay que hacer algo, ¿sí o no? Dice Pablo, yo me he hecho siervo de todo, pero para ganar, jamás. Pablo no perdía el tiempo. Ahora vea bien, por favor, el método que ocupaba Pablo. Él ocupaba un método. Y lo vamos a discernir, vamos a tratar de discernirlo de la mejor manera posible. Aquí comienza, verso 20. Vamos por pausa. Él hace aquí, nombra 4 grupos. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, Él me ha hecho a los judíos como judío. ¿Pablo era judío o no era judío? Dice, de la tribu de Benjamín. ¿Sí o no? Circuncidado al octavo día. ¿No dice así él? Hebreo de hebreos, porque habían unos judíos que se habían contaminado. Pero dice, yo soy judío de padre y madre. Soy puro. Entonces, él dice, me he hecho a los judíos como judío. En otras palabras, que él tenía todo el derecho de vivir como vivían todos los judíos. Nosotros no, pero él sí. Entonces, dice Pablo, yo me he hecho a los judíos como judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, supuestamente, como sujeto a la ley. Perdón, creo que me equivoqué. He hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Hagamos una pausa aquí, por favor. Dice, me he hecho a los judíos como judíos. Vamos a explicar primeramente que Pablo tenía dos nacionalidades. De nacimiento, que era Pablo. ¿A dónde había nacido? Él tenía dos nacionalidades. Había nacido en Roma. Se llamaba Tarso de Cilicia. Tarso, ya lo vamos a ver más adelante. Pero desde pequeño se lo llevaron, pero de padre y madre judío. Vaya como que alguien nazca en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos de nacimiento, pero de padres salvadoreños. Así quiero decir yo nací en Roma, pero mi papá y mi mamá son judíos naturales. Entonces, él manejaba dos nacionalidades. La pregunta es, ¿estaba Pablo obligado a guardar o sujetarse a las dos patrias o no? ¿Qué opinan ustedes? Unos dicen, yo creo que tienen como miedito, otros dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué dicen ustedes? Si usted tiene doble, porque hay países que no permiten la doble nacionalidad, pero hay países que sí. Si usted se nacionaliza en España y le permiten tener la nacionalidad todavía salvadoreña, guardarla, usted está obligado a sujetarse a las dos constituciones. Si el gobierno de España, usted se nacionalizó y lo llama a la guerra, usted tiene que ir. Si se suena el himno español, tiene que ser usted. ¿Sí o no? Porque tiene esa nacionalidad, usted está obligado. Y si suena el himno salvadoreño, ¿qué tiene que hacer? Saludemos la patria, orgulloso. ¿Se la ponía o no? Entonces Pablo era astuto, era inteligente. Él vivía las dos nacionalidades, se lo voy a probar con la Biblia. Vamos a buscar en el libro de los Hechos. No me pierda Corintios, por favor. Él me ha hecho a los judíos, dice, como judío.
capítulo 21. ¿Sí lo tiene? Vamos a tocar el versículo 37. Esa partecita te la voy a dejar porque después la voy a explicar. Hechos 21:37, ¿lo tiene? Y como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice el tribuno era romano, fíjese bien. Dice el tribuno romano. Dice al tribuno, Pablo le dice al tribuno: ¿me será lícito hablarte algo? Dijo Pablo. Y él dijo, el tribuno, ¿qué le dijo? ¿Sabe griego? Qué raro, dijo, este judío me está hablando en griego. Y le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto 4,000 hombres salteadores? Eso no era cierto. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso. ¿Qué le quiso decir Pablo aquí? A ver, alguien que quiera. Sí, pero Pablo le quiso decir, tengo doble nacionalidad. Yo soy judío, pero soy de Tarso. Eso le quiso decir Pablo. Yo tengo doble nacionalidad, le dijo Pablo. Ciudad no oscura de Cilicia. Pero ruégote que me permitas que hable al pueblo, porque lo estaban acosando a Pablo, le estaban haciendo falsas acusaciones. Entonces Pablo le dijo al tribuno, permíteme hablar, pero se lo dijo en lengua griega. Y le dijo, ¿tú puedes hablar otro idioma? Sí, yo soy de acá. Verso 40. Él le pidió al tribuno que le permitiera hablar al pueblo. Y dice así. Y como él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. ¿Qué les hizo Pablo? Silencio. Cállense, por favor, voy a hablar. Permítanme, dijo. Hermanos, permítanme. Mire lo que pasó. Y hecho grande silencio, dice que todos se quedaron a hablar. Este hombre, ¿qué dice? Habló en lengua hebrea, diciendo, cambió el lenguaje. Pablo, ¿sí o no? ¿Qué dijo él? Para que sepan cuál es mi inteligencia. Primero, habló en griego, ¿no es cierto? Le dijo el tribuno, ¿sabe griego? Sí. Yo soy de aquí, le dijo Pablo. Pero permíteme hablarles a esto, porque aquellos hablaban hebreo, ¿sí o no? Sí. Dijo Pablo, hermanos, por favor, permítanme unas palabras. Y les habló ¿en qué cosa? En hebreo. Y empieza. ¡Ja, ja! Aquí estamos. Capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Ya estaba hablando con puros judíos. Ya cambió el lenguaje Pablo. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, oiga bien, guardaron más silencio todavía, porque ahí lo tenían como romano. Pero no, y este tipo, dijeron, este tipo es rabino. Y dijo Pablo, yo de cierto soy judío, hermano Daniel, soy judío, pero nacido en Tarso de Cilicia, en Roma, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado, es decir, a la mejor escuela rabínica, quiso decir, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. ¿Qué se estaba haciendo Pablo allí? ¿Qué citamos en 1 Corintios 10:20? Me he hecho a los judíos como judío. En ese momento se convirtió en un judío. ¿Y tenía todo el derecho o no? Porque manejaba. Entonces yo de cierto vivo como judío, conforme a la verdad de la ley de la patria. Y la ley de la patria que manda. En la ley de la patria hay leyes religiosas para los israelitas. Y hay leyes
cívicas. Por allá hay unos grupos religiosos que no celebran el 15 de septiembre. Ya ustedes se imaginen quiénes son. Que no reconocen a los gobiernos, no votan. Y póngase usted a pensar que si todos pensáramos iguales, este país fuera una anarquía. ¿Qué quiere decir anarquía? Que no hay, que cada quien hace lo que se le antoje la gana. Nos guste o no, ahí viene un gobierno, pero nosotros tenemos que ir a votar o no. ¿Sí o no? Es un derecho que tenemos. Viene el 15 de septiembre y tenemos que, oímos nuestro himno nacional. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos de pie. ¿Sí o no? ¿No se les mueve el corazón a ustedes cuando oyen el himno del Salvador? ¿O no sienten nada ustedes? ¿Ah? No voy a hacer la chanchona que hasta se nos brinca el corazón. Entonces Pablo, estoy ocupando 1 Corintios. Heme hecho a los judíos como judío. Estaba sujeto a la ley de la patria, ¿sí o no? Él como judío vivía como judío. Y le voy a contar algo, el mexicano es patriota. El mexicano es más patriota que nosotros. Hay que hablar lo que es. Fuimos una vez a Honduras con los hermanos de México, con unos ministros, y estando allá, no sé cómo, pero sonó el himno mexicano. Estábamos con ellos y no sé cómo, pero sonó el himno mexicano. Mexicanos al grito de guerra. Y se paran los ministros. Se pararon, allí estábamos y se pararon. Y lo hicieron, lo toman así. ¡Ja! Nuestro himno es sagrado, hermano, me dijo. Hay que ser patriota. Por ahí nos han enseñado que si viene el invasor, hay que darle un vaso, una taza de café con pan. ¿Cómo es eso? Si alguien invade nuestro país, ¿qué harían ustedes? ¿Le darían café con pan al invasor? ¿Ah? No, hermano, yo busco una trinchera y yo defiendo mi patria. ¿Y ustedes qué harían? Se quedarían quietos ahí que lo estén bombardeando. Dicen los sabios que es pecado que esté pasando su país en crisis y usted no haga nada. ¿Son de patrias o no? Infiltrados. Entonces, Pablo aquí nos está dejando un ejemplo. Yo me he hecho judío como judío. ¿Qué decía Pablo? Yo defiendo mi patria. No, los israelitas, ahí van mujeres, jóvenes, preparados, no preparados, ahí le enseñan que tienen que defender su patria. ¿Ya han visto a los israelitas ustedes cuando están en las trincheras? Se ponen su cuipán, se ponen su talib, agarran su Torah, se ponen a orar, pero ahí tienen a la par el M16 también. No, pues sí. Miren cómo los agarran en sábado, los agarran a bombardear, Yom Kippur, ¿verdad? Se aprovechan, después les dan su vueltecito también ellos. Anoche que estaban bombardeando a Irán. ¿Sí? 3 horas dicen que lo bombardearon. Como que dice, con nosotros no te metas. Entonces Pablo aquí, yo así lo entiendo, no sé si estoy equivocado. Dice, he hecho judío como judío. Y aquí dice, ¿qué dice él? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, he enseñado, oiga bien, conforme a la verdad de la ley de la patria. ¿Cuál patria? La patria de Israel, pues. Pablo aquí está reclamando, yo me hago judío como judío. Entonces, ¿pero para qué lo hacía Pablo? ¿Qué dijo anteriormente? Para ganar más almas para Cristo. Porque si hubieran visto a Pablo, que era un hombre que no defendía su patria, ¿qué le hubieran dicho? ¿Un traidor, sí o no? Si usted ve que están destruyendo su iglesia y usted no hace nada, usted es un traidor. Pero yo tengo que defender el evangelio de Cristo, ¿sí o no? ¿O no defienden el evangelio de Cristo ustedes? Amén. Sigamos interpretando ahí 1 Corintios. Bueno, ya explicamos esta partecita. Vale. Pero yo le hubiera querido explicar esa parte donde él mismo dice que tenía doble nacionalidad. Vamos a verlo aquí a la par, capítulo 22. Verso 25. Vamos a ver la otra nacionalidad. Ahí mismo, 22, 25, ¿lo tiene? Amén.
Y como le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Le dijo Pablo, porque lo estaban azotando. Y Pablo, ¿cómo se dice? Encaró al centurión y le dijo: ¿es lícito azotar a un hombre romano? Porque era prohibido azotar a un hombre romano sin haber investigado, le quiso decir. Y como el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, porque el tribuno está arriba, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre, le dijo, es romano. Porque decimos que Pablo tiene ¿cuántas nacionalidades? Dos. Ahora estamos viendo la otra nacionalidad. Y Pablo está reclamando esa nacionalidad, ¿o no? Y dice: ¿por qué me estás azotando? Si yo soy compatriota tuyo, soy romano. Y viendo el tribuno le dijo: dime, ¿eres tú romano? Y él dijo: sí. Y respondió el tribuno: yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. O sea que el tribuno era romano, pero que había comprado la ciudadanía. Y Pablo le responde. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo se apegaba a la nacionalidad judía y también reclamaba la nacionalidad romana, como que estuviéramos hablando que ahora en día usted se haga ciudadano americano. La gente hasta se siente orgullosa, ¿sí o no? Así era en ese entonces. Entonces ya vimos que Pablo tenía doble nacionalidad. Pero dijo él: yo me hago a los judíos como judío, porque él tenía esa ciudadanía de nacimiento, de sangre. Y dijo además, 1 Corintios 9:20, lo van a leer: y me he hecho a los que están sujetos a la ley. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley. Como sujeto, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Vamos a ver algo, por favor, en este punto quiero que pongan mucho cuidado. Porque a Pablo aquí se le puede ver como que jugaba a los dos lados. Porque Pablo había ido a evangelizar a Jerusalén y lo atacaron. Entonces le habían corrido un rumor que él andaba distorsionando la ley. Pero había algo que lo amparaba. Oiga lo que le voy a explicar, pónganme atención. Oiga bien lo que le voy a explicar. Mientras el templo de Jerusalén estaba en pie, todos los judíos estaban obligados a cumplir con lo que el templo reclamaba. ¿Me entendieron esa parte? Yo quiero que ustedes me entiendan dudas, pregúntenme mejor, porque no me gusta que me digan que sí, no han entendido. Pablo, les digo esto por lo que les voy a explicar. Mientras en ese momento el templo de Jerusalén estaba en pie y todos los judíos estaban en el deber en cumplir con lo que la ley decía. Entonces Pablo: yo me he hecho a todos aquellos que practican los ritos, yo me hago también, dijo Pablo. Se los voy a mostrar con la Biblia, por favor, allá atrás, capítulo 21 de los Hechos. Miren, estamos hablando de la inteligencia de Pablo en el Evangelio. 21, ¿estamos ahí? Amén. Por favor, lean. Mas fueron informados acerca de ti. Le dijeron a Pablo: hermano Pablo, ha venido un rumor aquí que enseña a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndolos que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la costumbre. Es lo que decían de Pablo. Fíjate que andan diciendo que tú dices que a los judíos ya no se les debe de circuncidar.
ni seguir la costumbre. Y le dijeron, verso 22, que ahí pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Aquí lo vamos a agarrar, dijeron ellos. Aquí vamos a agarrar a Pablo si anda fuera de la ley o anda dentro de la ley. Mire lo que pasó. ¿Están leyendo conmigo? Verso 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen voto sobre sí. ¿Cuál era ese voto? Ya han oído hablar de los nazareos. Habían 4 hombres que habían hecho voto del nazareato. Lo menos que duraba el voto de nazareato era 1 mes. Otros 2 meses, otros 1 año, según el voto. Pero en ese tiempo, ¿qué pasaba con el nazareo? No se podía cortar el pelo, no podía tomar vino ni sidra, no se podía contaminar por un muerto. Y si alguien moría a los pies de él, un muerto, y ya llevaba 30 días de nazareato, esos 30 días quedaban anulados y tenía que volver a empezar. Entonces, pero aquí habían 4 hombres que habían hecho voto de ¿qué? De nazareato. Fíjense bien lo que le voy a estar enseñando. Le dijeron a Pablo, 24, tomando a estos contigo, ¿qué le dijeron? Purifícate con ellos y gasta con ellos, para que rasuren sus cabezas y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas guardando la ley. Como él tenía ese derecho y el templo estaba en pie, tenía que hacerlo. Nosotros no podíamos hacer eso, pero él sí. Pero él dijo, para que ustedes vean cuál es mi inteligencia en el evangelio. Pablo era inteligente. Le dijeron, anda, purificaste con ellos. Verso 25. El 26 para abreviar. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. Y cuando estaban para acabarse los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano. Pero ¿qué hizo Pablo con los 4 hombres que habían hecho el voto de nazareato, hermano Daniel? ¿Qué hizo? Ya ve, se fue a purificar. ¿Cuántos días duraba la purificación? 7 días. ¿Qué hizo Pablo? Compró todo lo que vendían en el templo, los palominos, los corderos, y se rapó la cabeza. No que quedaban rapados, pero se quitaban el pelo. Y ahí quedaba el voto nazareato. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué pensaron aquellos hombres de Pablo ya? ¿Que andaba quebrantando la ley o que andaba guardando la ley? Pues no, mira, el hermano Pablo vino a purificarse. Se vino a purificar y él anda bien. Es mentira todo lo que andan diciendo ahí. Porque la gente siempre habla cosas de uno, ¿no es cierto? Sí. Y que el hermano Doña ya no celebra cabaña, hermano. Ya el hermano Doña, no, hermano. Pablo era inteligente, ¿sí o no? Dice, se fue con 4 hombres, se fue a purificar y lo hizo público y todos vieron. Guardó 7 días de purificación y se rasuró, compraron los palominos, todo. ¿Y cuál fue el mensaje? Que aquellos que tenían un concepto malo de Pablo, pensaron de opinión o no. No, el hermano Pablo anda bien. Es correcto lo que anda haciendo. ¿Qué hizo Pablo con esa gente? ¿Se lo ganó para Cristo o no? ¿Se lo ganó? ¿Vea que sí? Era inteligente. Era astuto, ¿verdad que sí? Digámoslo así, una astucia limpia, pues. ¿Y nosotros cómo debemos de ser? ¿Verdad? Nosotros no debemos de ser garroteros. ¿Qué haríamos nosotros si viniera un hermano y trajera a su ídolo aquí, hermano? Y dijera, hermano, yo voy a estar con ustedes, pero yo voy a traer, todo este mes yo le voy a traer mi ídolo aquí a la iglesia. ¿Qué harían ustedes, hermano? No. No, mire, por ganar el alma, vea, hermano. Hay que aguantarlo, ¿no? Miren,
Y que le dice un hermano romano, hermano, pero es que la Virgen María es una santísima. Y no es cierto si es santa, ¿no? Pero usted no tiene que andar orando a ella, que esa mujer es pecadora. Y ya lo alborotó, hermano. ¿Sí? ¿Vea? Ya lo corrió. Nosotros a veces somos muy golpeantes. Tenemos que ser inteligentes como Pablo, ¿o no? Ay, mire Pablo aquí. ¿Se lo ganó o no? Vamos a ver otro versículo por ahí. Amén. Parece que estaba por acá. Es 18. Sí, verso 18. Le estoy dando estos textos para que le quede como información a usted. 18 de los Hechos. Sí, esto usted lo ve así, pero a la hora de las horas no es lo mismo ver que estudiar. ¿Lo tiene? Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. ¿Qué hizo? Habiéndose, ¿qué cosa? Trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía. ¿Qué había hecho Pablo? ¿Qué había hecho Pablo? ¿Voto, pero de qué? De Nazareno. Dice que se raspó la cabeza. Había hecho un voto Pablo. Pero usted y yo no podemos hacer ese voto. Él sí, porque el derecho lo acompañaba. ¿Era judío o no? Estaba en pie del templo. Entonces él era inteligente. Y dice que habían hermanos que se habían infiltrado en el Evangelio para espiar cuál era su libertad, hasta dónde llegaba Pablo. Y no les permitimos, pero por ni un momento, dice, que espiaran nuestra libertad, porque esa era una facultad que el Señor le había dado a Pablo para que ganara almas. Entonces entendimos esa parte. Hemos hecho a los judíos como judíos, a los que están sujetos a la ley, como que si yo estuviera sujeto a la ley también. ¿A quiénes más se hizo? ¿Ayúdenme? ¿Leyeron bien? ¿Lean bien? ¿Qué más dice? ¿Cuáles son los terceros? A los que están sin ley. Vaya, este es diferente. Como si yo fuera sin ley, dice él. No estando yo sin la ley de Dios, mas en la ley de Cristo, que es lo mismo. Porque el Padre y el Hijo, ¿son iguales o no? Entonces, él es inteligente. Dice, hoy me he hecho a los que están como sin ley. Pues vamos a poner, a mí me gusta poner mejor el ejemplo para que entendamos. Ahora vamos a ver a Pablo, que se fue a meter a un templo idolátrico de los epicúreos y los estoicos. Pablo se fue a meter y por andar predicando el Evangelio lo agarraron. Entonces le dijeron, ¿qué es esto que andas predicando de Jesús y la resurrección? Y Pablo les explicó. Y le dice Pablo, aquí voy. Vamos a ver el texto mejor. Hechos, por favor. No me pierda Corintios, por favor. Hechos. En capítulo 17. Verso 23, ¿lo tiene? Hoy vamos al tercer grupo. A los que están, dice, sin ley. A los que no tienen conocimiento, pues va. A los que están sin conocimiento, dice Pablo. A los gentiles. Y dice Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, no dice santuario, vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Y qué decía ahí? Al Dios no conocido. Aquel pues, le dice Pablo, que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. ¿Qué pasaría si miraran ustedes a un hermano meterse, hermanos, ahí con los masones? ¿Ah? No, ¿qué haríamos ver un hermano evangélico que se mete en el templo de los masones? ¿Ah? ¿Qué haríamos? Ya se hizo masón el hermano Ulises.
No, porque eso es lo que nosotros pensamos. Porque sale de la iglesia, ¿cómo se llama? Mormona. Vaya, se arruinó la hermana Mirna, se hizo mormona. Pero usted no sabe por qué está ahí la hermana. Vean cuál es la misión. Les voy a repetir lo que les conté hace mucho tiempo. Que le escribió un ministro a otro ministro y le dice: hermano, ore por mí, porque se había infiltrado en la iglesia católica y le habían dado 100 jóvenes y él los estaba adoctrinando, sacándolos de ahí para Cristo. Pero le dice al otro hermano: ayúdeme a orar, porque ya me dieron, son 100 jóvenes que yo les predique. Le cuento, le dice, que hasta me persino. Yo tengo el libro. El hermano se persinaba, el ministro dice que se persinaba a la hora del oficio. Por esto. Pero lo que voy es que el hermano se lo ganó. Mire qué lindo. Era inteligente, ¿sí o no? Nosotros no, si vemos un hermano, bueno, hay que saber, vea. Porque una vez estaba un hermano, no digo de qué iglesia, pero nos saludábamos, ¿verdad? Éramos vecinos. Y yo, cuando esperábamos el microbús, ¿te acordás? Y ya sabes a quién me refiero, ¿verdad? Así. Y el hermano era predicador, pero el problema es que estaba con las muchachas, pues ahí ya saben ustedes quiénes son, ¿verdad? Era un lugar tremendo. Pero él no se miraba que estaba evangelizando. Él estaba ahí como que, ay, ¿cómo estás? Pues? Les echaba el brazo acá. Dice el texto: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas. Entonces, pero él no estaba en la fila. Y ya después me dice: es que yo me la estaba ganando para Cristo, hermano, me dice. Pero el plan no era ella. Se lo miraba que ella se lo estaban jalando para otro lado. Pero puede pasar. Pablo se metía a estos lugares o no. Y les dice: al Dios no conocido, yo les predico a ustedes. Ese Dios que todos ustedes honran sin conocerle. El que hizo los cielos y la tierra. Ese es el que yo predico. Dice Pablo: a los que están sin ley, como si yo fuera sin ley. Si lo hubieran visto los hermanos a Pablo, ¿qué hubieran dicho de Pablo? Ya se hizo estoico, hubieran dicho los filósofos, o epicurio. Y Pablo era tan inteligente que a la hora de predicar le citó, mire qué inteligente, le citó a un poeta. Porque si uno mienta a un poeta, ay, el hermano Ordóñez ya se salió del huacal. Oye, hasta los poetas. Pero Pablo aquí dice, mire, vamos a ver. 28. Ahí estaba predicando el discurso. Y dice: porque en él vivimos y nos movemos. A ese Dios que ellos no conocían. Y somos, aquí está, miren, como también algunos de vuestros poetas dijeron, poetas griegos, porque el linaje de este somos también. Pablo hasta tomó como referencia a un poeta griego. Y dice: hasta sus poetas hablan de él. ¿Es buena la cultura o es mala? Es buena. Dice: ay, ese hombre es culto, dice. ¿Ya que sí dice, hermano? Que ese hombre es culto. No, don Asturias. Ese hombre es culto. La niña Ana, señora, educadísima. Amén. ¿Ya que sí? ¿Es buena la cultura o no? Entonces Pablo era astuto. ¿Se iba a meter a los templos idolátricos o no? ¿Se iba a meter o no? Pero él sabía cómo lo hacía, hermano. Tenía una capacidad extraordinaria este hombre para hacer eso. Se iba a meter a los templos idolátricos. ¿Pero para qué se metía? Para ir a adorar los ídolos, para sacar gente de allí. Para sacar gente. Había un hermano que se llamaba el hermano Ricardo Morales. A ver, hermanos, colaboren con las niñas ahí, por favor. Porque estamos grabando y no se ve bien, ¿verdad? Ahí que ayúdenme ahí las madres, por favor. Entonces, ¿para qué se metía Pablo a esos templos? Dijimos, ¿estamos aquí? ¿Sacaba gente de ahí o no? Verso 34. Verso 34. Mira el resultado, por favor. Mas algunos, ¿qué hicieron? Creyeron. Vaya, ve. Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, el encargado, pues. Y una mujer llamada Dámaris.
Y otros con ellos. Mire, sacó gente de ahí Pablo, ¿no? Ay, sacó. Mire, el hermano Bulito sacó bastantes hermanos de la iglesia de abajo. Pero ¿cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo? Si usted anda adorando a Dios, se va a condenar. Se va a ir al infierno. No, así no. No, así lo va a matar. Mal le va a caer. Una vez estaba yo en la alcaldía de Mexicanos, yo no era nada. Y llegó un predicador, un misionero. Y en las alcaldías, en los parques, ustedes se acuerdan que llegaba de toda clase de gente. Borrachos, marihuaneros, llegaban muchachas allí que llegaban a traer clientes. Y él ya conocía el ambiente y decía al predicador: ¿quiere seguir siendo usted el mismo borracho? ¿Quiere seguir siendo usted el mismo ladrón? ¿Huele pega? ¿La misma prostituta? Y todos le querían pegar. ¿Y tenían razón o no? Y yo decía, ya le van a bajar los dientes. ¿Era inteligente el hermano o era imprudente? ¿Verdad que sí? No, eso no se hace. Entonces Pablo dice, para que ustedes entiendan cuál es mi inteligencia. Hoy tenemos que aprender que en el Evangelio tenemos que ser inteligentes, educados. ¿Verdad que sí? ¿Quién más dijo Pablo ahí? 4 dijimos. Me he hecho, dijo, a los débiles. ¿Sí o no? ¿Estamos leyendo ahí? Léanmelo, por favor. Alguien que no está leyendo, hermano. Me he hecho a los débiles para ganar a los débiles. Ahí está. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Vale, dice Pablo. Ahora vamos a ver quiénes son esos débiles. Dice Pablo, yo me he hecho a los débiles, a los flacos, para ganar, porque en la iglesia siempre hay hermanos flacos. Hay gente débil. Y les voy a dar un texto, les voy a dar para que ustedes son inteligentes y lo van a entender. Romanos 14. Lea conmigo Romanos 14. Ya va a ver quiénes eran esos. Solo un ejemplo para que usted entienda. Romanos 14. ¿Estamos bien con el tiempo, Marlon? Marlon, ¿estamos bien con el tiempo? Te digo, anda ahora, miren, me dijeron las 5 o no. Vale, aquí vamos a terminar. ¿Estamos ahí? 14:1. El flaco es el débil, eso quiere decir Pablo. Recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputa, para estar peleando, porque siempre hay hermanos que son más débiles que otros, ¿sí o no? Hay hermanos que son un vidrio. Amén. ¿Verdad que sí? Ya lo vi. ¿Ya ha visto usted, hermanos, que donde con una cosita que están? Ya me voy. Amén. El otro sábado no vengo. De capricho no voy a venir un mes. Por una cosita. ¿Sí o no? Amén. ¿Ya han visto ustedes gente así? Pero ustedes no son así, hermano. Qué bueno, ustedes son fuertes. Somos vidrio templado. Miren cuál era, óigame bien, pues leamos aquí, veamos la debilidad de unos. El que, verso 2, porque uno cree, o sea, él creía, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas. Otro que es débil come solo legumbres. Era vegetariano. A ver, levante la mano si tenemos algún vegetariano aquí, levante la mano. ¿No? No hay un vegetariano. Solo caníbales sabemos. Qué bueno, ¿verdad? O sea que nos gusta la carne, pues lo queremos decir, ¿verdad? Pero vamos a poner que hubiera una hermana, un hermano que dijera: hermano, a mí no me vaya a dar carne, por favor. Si tiene, regálenme ahí un par de whiskylites y todo. ¿Qué vamos a hacer con él? Correrlo. No lo vamos a tolerar, ¿sí o no? Ay, írvale ahí, póngale ahí esos rines que tenemos ligeros, írvenos, whisky. Póngale a sancochar un par de whisky, eso quiere comer, pues. Amén. ¿Sí o no? Y si todos fuéramos vegetarianos y viniera uno, hoy le dicen vegano, le dicen a esos. Vegano. Vegano. Veganos. Ay, qué bueno, miren, este es culto, ¿ves? Veganos. Pero vamos a suponer que todos aquí fuéramos veganos y viniera uno que comiera carne, ¿qué tendríamos que hacer los demás? Hacerle un pedacito de carne, ¿sí o no? Amén. Entonces, sancocho, vaya, comete un pedazo de sancocho, pues, vaya. ¿Para ganarlo para Cristo o no? Amén. Vaya, hay que ganarlo para Cristo. Pablo dice, hay algunos que creen que hay que comer carne, que yo como los mayagujos, pechugas. Otros creen, dice Pablo, que hay que comer solo legumbres. Pero ellos se juntaban, ¿y para qué se juntaban ellos?
para pelear, ¿sí o no? No, vos estás mal, vos estás mal, estás torcido. Tenés que comer solo legumbres. Ah, no, vos estás mal. Yo como de todo. Y se empezaba a ir, se armaba, decimos, la de San Quintín. Y Pablo le dice, verso 3, el que come, no menosprecie al que no come. Es decir, que come carne, que no menosprecie al que no come, al que come solo legumbres. Y el que no come, es decir, que come solo legumbres, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Entonces Pablo, como era inteligente, llegaba a la casa de un hermano que era vegano y comía solo legumbres. ¿Qué hacía Pablo? Mi hermano Pablo, aquí no comemos carne, solo legumbres. ¿Qué hacía Pablo? Comía. Ah, pues denme legumbres, hermano, el problema es comer. Vea, comamos legumbres. ¿Se acoplaba, sí o no? Llegaba donde el otro hermano Pablo, ya aquí solo lomo de aguja, como hermano Pablo. Démosle. ¿Qué hacía Pablo? Ay, pues comamos, que sí comía. ¿Sí o no? Vénganos en tu reino, decía Pablo. Porque él era inteligente. A un hermano lo criticaron, a un hermano ministro, porque la hermana le dijo, ella era nueva. Hoy también es lo que le voy a explicar, esto que le quede a usted aquí, porque van a pasar cosas y si usted no es inteligente va a destruir. Un hermano ministro lo invitó a la hermana, ella era nueva y era la fiesta de aquella de Semana Santa. Entonces ella le preparó al hermano unos rellenos de pescado. Y llegó el hermano y le pusieron los rellenos y el hermano ministro se sentó, pum, 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 se lo acabó todo. Y empezaron a darle al hermano, mire el hermano ministro, anda celebrando también la Semana Santa. Bueno, le hicieron ruido al hermano. Y después, hermano, ¿es cierto? Sí, es cierto. Si me vuelve a poner, me lo vuelvo a comer. Ya desafiante también. Que mire, bueno. A los días, la hermana se quedó en la iglesia y se bautizó. Y dijo el hermano, ¿qué hubiera pasado si yo la hubiera desechado a la hermana? Si yo la hubiera despreciado. ¿Hubiera llegado a la iglesia? No llega. No llega. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso insisto, hay que ser inteligentes en el evangelio. ¿Sí o no? Hay que ser inteligentes. No debemos de partir con la primera nosotros. Mucho cuidado. Pero nosotros a veces somos imprudentes. No analizamos, solo nos dejamos ir con la primera, no sabiendo el daño que podemos causar. Por eso Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el evangelio. Y ya vimos 4 ejemplos. Como judío apelaba a su derecho, ¿sí o no? Amén. Como romano apelaba al derecho romano. A los que estaban sujetos a la ley, él se raspaba también o no, porque el templo lo amparaba. A los que no estaban sujetos a la ley, él se iba a meter a los templos idolátricos o no. Y decía, mira, este le ando anunciando yo. Ahí leímos clarito que sacó gente de ahí o no. Vea que la sacó. Y a los débiles dice, a los que comen legumbres, yo me hago como que solo como legumbres. A los que comen carne, yo me hago a los que comen carne. De todos lados yo me hago para todos lados y a todos, no lo gana a todos, pero saca gente o no. Entonces nosotros debemos sacar gente, debemos de ser buenos pescadores. Amén. ¿Sí o no? Buenos pescadores. Me acuerdo, con esto termino. Estábamos pequeños, íbamos allá a Olocuite, había por ahí un riachuelo, un rillito pequeño. Y nosotros decíamos, vamos a pescar. Decía, yo tenía como 10, 12 años. Y conseguimos unos grandes anzuelos así, miren. Y tirábamos los anzuelos, nunca agarramos ni uno. Porque el anzuelo no era el indicado, ni la comida. Porque el pescador es inteligente. ¿Verdad que sí? Él sabe lo que buscó. Pero uno cuando es ignorante, era una cosa de niñez. Pero ya en el evangelio tenemos que trabajar con el amor de Cristo. Amén, hermano. ¿Me entendieron la idea? Si me entendieron, hasta aquí llego. Aprovecho la oportunidad de agradecer a
aquellos hermanos y hermanas que ven la transmisión. De todo corazón, de esta pequeña congregación, un fraterno saludo de todo corazón para todos ustedes, hermanos que nos ven. Pasa a vosotros, hermanos.